en la misma línea. Hemos crecido, y más los que hemos tenido una formación filosófica y teológica, psicológica, como en mi caso tan personalista, hemos crecido viendo la realidad desde el modelo mental, desde la mente. No es extraño que la visión no dual provoque resistencias o incluso rechazo. Lo raro sería lo contrario. Lo raro sería, como decía antes, por el fenómeno o el mecanismo de la disonancia cognitiva, que después de haber crecido toda mi vida con aquel modelo mental, cuando oigo hablar de esto no me rebotara. Me tengo que rebotar, porque mi cerebro está segregando unas hormonas que me provocan una ansiedad que genera tal malestar que digo, esto no lo quiero ni oír. Os cuento una confesión personal. En los principios de los años 80 cayó en mis manos el primer libro de esta temática que cayó moderno, que es de Billy Gies Jagger, La ola es el mar. Cuando yo leía aquel libro, la 4ª página, lo zurría así, digo, este tío está loco. Yo entonces todavía no sabía que cuando algo rechazas visceralmente, con mucha frecuencia eso se debe a que te atrae poderosamente. Porque si algo no te atrayera inconscientemente mucho, pasarías de ello y punto. Pero cuando algo te provoca un rechazo de vísceras, es porque te da miedo, porque la atracción inconsciente que tienes sobre ti es muy grande, ¿no? Porque eso lo estás viviendo. Luego eso lo he comprendido. Y un último punto para esta primera hora, y luego ya podemos hablar si queréis, tiene que ver con la comprensión ya de nuestra propia identidad. Tiene que ver con lo que somos. No dualidad y comprensión de lo que somos. Y aquí nos enfrentamos a la única pregunta que realmente vale la pena. La única pregunta que vale la pena es, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Todas las filosofías, todas las religiones antes, toda la psicología, todo ha estado y está orientado a responder a esta pregunta, ¿quién soy yo? Como sabéis, en el oráculo de Delfos decía, conócete a ti mismo, como la máxima de toda la sabiduría. Pero añadía algo muy curioso, que tiene el sabor de la no dualidad. Decía, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. ¿Por qué si yo me conozco a mí mismo voy a conocer nada menos que al universo y nada menos que a los dioses? Porque si te conoces realmente quién eres, conocerás tu fondo, conocerás tu verdadera identidad y conocerás que ese fondo es el fondo de todos los seres, es también el fondo de Dios. Entonces, conócete a ti mismo y conocerás el universo y los dioses. Por tanto, todo se ventila en esta pregunta, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? A veces en nuestros encuentros y grupos también de trabajo, retiros, una pregunta que se repite mucho, ¿qué pasa con el mundo, no? ¿Qué tengo que hacer yo con este mundo? ¿Qué pasa con el mal del mundo? ¿Qué pasa con la injusticia? ¿Qué pasa con...? Preguntas que nacen de un corazón noble. Esas preguntas nunca pueden tener respuesta adecuada, jamás, hasta que no tengamos respuesta adecuada a la pregunta ¿quién soy yo? Porque si no, las respuestas tienen el mismo valor, exactamente el mismo, que las respuestas que tienen a las problemáticas que nos planteamos en los sueños cuando estamos dormidos. Ahora, cuando yo estoy dormido, creo que la realidad es la que aparece en mi sueño. Sin embargo, basta que me despierte por la mañana para que diga, anda que yo no era el que estaba dormido, yo soy ahora el que se ha despertado del sueño. Vale lo mismo para este estado de vigilia. Si yo me planteo todas las problemáticas que yo quiera y me las tendré que plantear desde el estado mental, la respuesta que yo dé desde ahí, pues no tiene ninguna garantía. Por eso solo tendrán respuesta adecuada, ajustada, tendrán una respuesta con garantía cuando previamente haya respondido a la pregunta ¿y yo quién soy? ¿Quién soy yo? Ahí se ventila todo. Cuando la respuesta ¿quién soy yo? Es una respuesta adecuada, todo fluye. Y cuando esa respuesta es una respuesta errónea o equivocada, nos metemos en un laberinto de confusión y de sufrimiento de imposible salida. Por tanto, vamos a la pregunta esa. A la pregunta ¿quién soy yo? También responde la mente, como no, la mente con todo el protagonismo que le encanta llevar. La mente responde, ahí responde la filosofía académica, no así la filosofía en el sentido etimológico de la palabra, aquella filosofía que significa amor a la sofía, amor a la sabiduría. Pero la filosofía académica, que es otra cosa, o la psicología clásica, no así la psicología transpersonal, o la propia teología también, la respuesta de la mente es sencilla, ¿quién soy yo? Dice, tú eres esta cosa que se puede delimitar.
La mente nos reduce a una realidad psicosomática. Tú eres tu cuerpo, eres tu mente y eres tu psiquismo. Punto y final, eso eres tú. Y la teología podrá decir, y además tienes un alma. Vale. Y esta alma incluso puede ser inmortal. Pero la respuesta de la mente nunca, nunca, nunca trasciende la comprensión del ser humano como un yo particular, como una realidad psicosomática. La mente no puede dar más de sí. Y por más que estudiemos teología, filosofía y psicología en esta línea, no lograremos una respuesta diferente. Sin embargo, cuando nos preguntamos quién soy yo desde la no dualidad, si ha habido un despertar espontáneo, si ha habido una comprensión vivencial, la respuesta brota sola, ¿no? Y lo que brota es que descubres en ti y en nosotros un doble nivel, que por nombrarlo con términos conocidos, podemos designarlo así. Una cosa es la personalidad y otra cosa es la identidad. La mente me dice cuál es mi personalidad. Mi estructura psicosomática habla de mi personalidad. Soy un cuerpo, un psiquismo, una mente, y esto se puede estudiar. Somos afortunadamente realidades muy complejas, ¿no? Toda una vida puede uno pasarse estudiando esto. Pero eso solo es la personalidad. Eso no responde a la pregunta ¿quién soy yo? ¿Qué es la identidad? ¿Qué es la identidad? Dicho de otro modo, ¿quién soy yo antes de pensarme? Porque la personalidad, como la respuesta me la da la mente solo es una parte de mí. La mente no me dice quién soy. La mente me dice lo que ella piensa que soy. La respuesta a la pregunta ¿quién soy yo? Cuando la hago desde la mente, lo que me traslada es el relato mental sobre mí. Entonces no sé quién soy si le hago caso a la mente. Sabré solo qué relato ha construido la mente acerca de mí, ¿no? Dicho de otro modo también, estamos tan acostumbrados a la mente que creemos que es la única que tiene respuestas a nuestras preguntas. ¿Qué ocurre cuando empezamos a observar la mente? Observa la mente. Observa la mente. Toma distancia de la mente y simplemente obsérvala o atiéndela. Uno de los postulados básicos de la llamada psicología transpersonal se puede formular con estas palabras. Tú no eres, no puedes ser nada de lo que observas. Tú eres eso que observa. Esto tiene mucha sabiduría. Tú no eres nada de lo que observas, porque todo lo que tú observes serán solo objetos. Sea lo que sea, este mando o tu mayor sentimiento de lo que sea, todo lo que tú puedas observar son solo objetos. Entonces la pregunta es, ¿y quién o qué es eso que observa? Eso no puede ser observado. Eso que no puede ser observado y por tanto no puede ser nombrado adecuadamente porque no puede ser pensado, eso constituye nuestra identidad. Por eso yo lo he puesto ahí en término neutro, para despistar un poco a la mente que si no tiende a apropiarse todo. Tú eres eso que se da cuenta, eso que observa. Repito, no hagáis ni puñetero caso de todo esto y si os mueve un poquito, investigadlo. Cuando tú observas la mente, ¿quién la observa? Lo voy a decir con dos preguntas todavía, me parece quizá más pedagógicas. Una, cuando no pones pensamiento, ¿qué queda? Cuando tú no pones pensamiento no queda nada más que atención desnuda. Atención desnuda es lo mismo que eso que se da cuenta. Enseguida vuelven los pensamientos y ya con los pensamientos vuelven todas las teorías. Si no pones pensamiento, ¿qué queda? Otra pregunta. Tú puedes tener un montón de pensamientos que se mueven por libre, la mente tiene 65.000 pensamientos diarios, una mente normal. Más allá de los pensamientos, ¿qué hay? Investígalo. No te creas nada, ¿eh? En el camino espiritual, afortunadamente, no hay ni una sola creencia, no hay ni un solo dogma. Solo hay pautas, instrucciones, sugerencias para que la persona lo experimente por ella misma. Y yo creo que es bueno no aceptar nada que uno no haya experimentado. Entonces, más allá de los pensamientos, ¿qué hay? ¿Qué queda? Atención desnuda. Los místicos, Juan de la Cruz entre ellos y un paisano mío de Teruel que se llamaba Miguel de Molinos, un hombre sabio del siglo XVII, lo decían de una forma todavía más, iba a decir aragonesa o castellana. Ellos decían, más allá de los pensamientos hay nada. Acordaos de las nadas de San Juan de la Cruz y de Tomás de Miguel de Molinos, ¿no? Más allá de los pensamientos. Eso que hay más allá de los pensamientos
Eso que observa y no puede ser observado, eso que se da cuenta, eso es lo que somos. Esa es nuestra identidad. Esa es la consciencia. Y desde lo que somos utilizamos la mente como una herramienta que tenemos. Cuando venimos a esta comprensión, salimos de la hipnosis. La hipnosis ahí me gusta definirla como aquella actitud, aquel comportamiento que nos lleva a creer que es real el mundo que nuestra mente nos ofrece. Pero mientras yo creo que las cosas son como mi mente las ve, estoy hipnotizado y por tanto perdido, tan perdido como por la noche estoy en un sueño. No. Cuando trascendemos la mente, cuando observando la mente tomamos distancia de ella y nos anclamos en la consciencia, en la atención, entonces accedemos a la verdad de lo que somos. Y hemos pasado, esto es lo que marca el camino de la sabiduría, hemos pasado del estado mental al estado de presencia. En el estado mental estamos identificados con la mente y por tanto con el yo, estamos como un hámster encerrados en la jaulita de nuestra mente y creyendo que las cosas son como mi mente las ve, y cuando tomo distancia de la mente, ¿qué ha ocurrido? He salido de la jaula y al salir de la jaula me encuentro que estoy en la atención, en la consciencia, un término sinónimo es en la presencia. Estoy en estado de presencia. Que fijaos, el presente no es una cosita del tiempo, aquí entre un pasado y un futuro. El presente es lo que contiene el tiempo. El estado de presencia es un estado de consciencia, un estado de ser infinitamente más rico que el estado mental. El estado de presencia es el estado donde han vivido siempre los sabios. Es el estado donde está el místico. Una persona es mística no porque tiene una visión de no sé qué tipo. Juan de la Cruz diría que eso tiene poca importancia. Una persona es mística porque vive en estado de presencia. Los seres humanos tenemos acceso a 3 estados. Esto se podría matizar más y subdividir quizás. Los 3 estados a los que tenemos acceso los humanos son el estado onírico, sueño, el estado vigílico, el mental, y el estado de presencia, Y esto nos remite a nuestra única certeza. Solo tenemos una certeza, que es la certeza de ser. No sabemos absolutamente nada más. Solo sabemos que somos. Por decir una frase de estas así, no sé qué soy, pero sé que soy. Que soy. Esto es muy coherente. A mí que me gustan tanto las convergencias hasta el punto de llegar a emocionarme, me pone de relieve que esto nos remite a nuestra verdadera identidad. ¿Qué es lo único que no ha cambiado en todos y todas nosotros desde que nacimos hace X años hasta el día de hoy? Nuestro cuerpo ha cambiado, anda que no. Los oídos y las sorderas también. Nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras creencias, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra forma de reaccionar, anda que no ha cambiado las cosas. ¿Qué es lo único que no ha cambiado desde el principio de nuestra existencia? Solo una cosa, la consciencia de ser. Eso hemos sido siempre. La consciencia de ser ha estado desde que nacimos, en todas las etapas y momentos de nuestra existencia, hasta hoy. Es lo único que permanece. De esa consciencia de ser se deriva nuestra única certeza, la certeza de ser. Que repito, fijaos, no es una creencia, porque uno lo puede experimentar por sí mismo. No es una creencia, es la comprensión de que quizá yo no sé qué soy. No sé qué soy. Tampoco me inquieta mucho. Cuando era joven esto me inquietaba mucho en mis búsquedas filosóficas del sentido de la vida. No me inquieta lo más mínimo, porque me basta y me sobra saber qué soy. Permanecer anclado en ese estado de presencia. Yo creo que lo podemos dejar aquí y luego continuamos en la segunda mitad con los otros temas que nos faltan. Como decía, tenemos unos minutitos si queréis compartir algo, preguntar. Te entendí, no dualidad es panteísmo en un momento dado. No dualidad sería el término justo, decía yo, el medio justo entre 2 extremos que yo considero erróneos, que son el panteísmo, uno, que es lo mismo que el monismo, uno es todo, todo es uno, y el dualismo en el otro extremo.
Entonces la no dualidad es el reconocimiento de las diferencias, que el dualismo exagera, abrazadas en la unidad, que el panteísmo también, a mi modo de ver, exagera. Entonces la no dualidad sería como el centro entre ambos extremos. En primer lugar, muchísimas gracias por la exposición, me ha parecido muy interesante. Yo personalmente no he terminado de entender ese rechazo de la mente, porque a mí no me cabe la menor duda de que si hago abstracción de los temas religiosos o de los temas místicos, el mismo planteamiento es legible en un físico moderno, en David Bohm, exactamente igual. Tal cual. Es decir, la holografía de lo pequeño es el todo. Así Y eso se llega a través de la mente de un físico. No llega a través de sus experiencias místicas ni sus experiencias espirituales. Y le saco el tema de esa aparente devaluación de la mente porque entronca con una tendencia posterior a la Ilustración de muchísimos filósofos posteriores a Kant y a Hegel que realmente parecen estar cooperando con los intereses del poder para devaluar el aspecto racional del ser humano y focalizarnos en cosas que no hacen progresar la mente. Lo cual está especialmente acentuado en el tiempo moderno, cuando a partir de los 90 comienzan un grupo enorme de psicólogos a devaluar la mente, lo introspectivo y lo inductivo, para enfatizar lo emocional, que es una herramienta de dominio. Entonces quería hacer este comentario nada más por si puede ilustrar. Te lo agradezco de verdad porque permite puntualizar algo que me parece decisivo. Vayamos por partes. Primero, los logros de la modernidad son irrenunciables si no queremos caer en la irracionalidad. Y quizá el logro más importante de la modernidad haya sido la potenciación del espíritu crítico. Y eso es mental, eso es obra de la mente. Así que, al César lo que es del César. En segundo lugar, cuando hablamos de lo emocional, no estamos hablando de algo opuesto a lo mental. En el mundo de la espiritualidad y de la meditación, mental es todo, pensamientos, sentimientos y emociones. Es decir, todo aquello que aparece en tu campo de consciencia, a esto le llamamos mental. Entonces la mente no significa solo la capacidad de razonar o el raciocinio. Mente son todos los contenidos mentales, ideacionales, emotivos, sentimentales, todo lo que aparece en el campo de consciencia. Vale. Pero luego lo más importante es, si yo he dado a entender que rechazaba o desvalorizaba la mente, os pido perdón. Os pido perdón porque para mí la mente es muy importante, no quería nunca decir eso. Lo único que he querido decir es que el error consiste en tomar lo que es una herramienta valiosísima, irrenunciable, que es la mente, como si constituyera nuestra identidad. Porque eso hace muchísimo daño de cara a nuestra confusión y a nuestro sufrimiento. No tenemos salida. Entonces, no se trata de rechazar la mente, ni muchísimo menos. Se trata de ver en qué ámbito la mente opera, mientras que en el otro, al otro la mente no tiene acceso. Y yo creo que la sabiduría consiste en las dos cosas. En vivir la mente desde la atención, por utilizar los dos términos de aquí. Pero no se te ocurra rechazar nunca la mente. No puede ser, ¿no? Eso me parece fundamental, fundamental. También porque comparto contigo, y creo que es un aviso importante, este matiz a veces antirracional o de elogio de lo irracional de cierta posmodernidad. Y creo que eso es una pérdida enorme, ¿no? Porque nos conduce, pues eso, a la irracionalidad. Entonces, eso sí. Pero no hay ninguna desvalorización ni rechazo de lo mental, sino únicamente comprensión de su ámbito específico. Y sobre todo comprensión de que la mente siempre será una herramienta que tenemos, nunca nuestra identidad, ¿no? Eso me parece importante. Y no sé si me quedaba una cosita más. Sí, como tú sabes, los grandes padres de la física cuántica, David Bohm entre ellos, han tenido una vertiente, vamos a llamar así, en sentido amplio por lo menos, espiritual. O algunos incluso místicos, piensan en Schrödinger y compañía, cierto. Pueden hablar, ¿no? Y se puede hablar incluso del holograma, ¿no? Hasta donde la ciencia puede hablar. Sin embargo, todos ellos han llegado a un punto donde dicen,
Aquí la ciencia ya no nos acompaña, porque no es un terreno de la ciencia, es decir, no es un terreno de la mente. La mente nunca, y la ciencia nunca podrá llegar a demostrar lo que está más allá de ella. Entonces, claro que hay herramientas de precisión, por ejemplo, en el acelerador de Ginebra, etcétera, que nos permiten ver más allá de lo que antes veíamos. Pero, por ejemplo, la ciencia creo que nunca jamás, por más que evolucione, podrá responder a la pregunta: ¿qué es el constituyente último de lo real? La ciencia, y se calla. Y ahí te lo dará los místicos, los sabios te dirán, el componente último de lo real podemos llamarlo consciencia. Pero los físicos te dicen, no sabemos cuál es el núcleo que constituye lo último real, ¿no? Pero gracias. Yo he tenido la impresión, mientras que te escuchaba, de una inversión de conceptos. O sea, en la filosofía aristotélica, a medida que va siendo la abstracción, van siendo conceptos. Y la realidad es la más inmediata. En cambio aquí se le da la vuelta. Lo que serían esos conceptos es la verdadera realidad. Y lo que entendemos por realidad sería pues la apariencia, la forma o algo así por el estilo. O sea, iría más bien en una línea de Platón, más que de la aristotélica. No, los conceptos desde esta comprensión no son la realidad, sino que los conceptos vemos que no son nada más que construcciones mentales, que no tienen más valor del que tienen, que es poquito, ¿no? Como para andar por casa. Todo concepto, toda teoría, sea teológica, sea religiosa, sea cualquier dogma de fe, por ejemplo, que para un creyente puede ser valiosísimo, no son nada más que construcciones mentales. Luego, cuando hablemos de la religión, quizá queda un poquito más claro. Entonces, los conceptos son mapas, en el mejor sentido que podemos hablar de ellos, ¿no? Pero nada más. La realidad tampoco es lo que podemos palpar y tocar, en el sentido, si te entiendo bien, Gonzalo, a lo que tú refieres, lo realmente real. Lo realmente real trasciende tanto las formas, físicas o no, como los conceptos o construcciones mentales. Lo realmente real sería aquello de lo que tanto las formas visibles, materiales o no, como los conceptos, son formas que se despliegan. Lo realmente real es aquello que no podemos ver, que no podemos pensar, que no podemos nombrar, que no podemos observar. Eso es lo realmente real. Lo realmente real es aquello que tú eres cuando has dejado caer o soltar todo lo que no eres. Hay una propuesta que a veces en los grupos de meditación hacemos también, que es ve dejando todo lo que tú puedas nombrar. Puedo nombrar mi cuerpo, mis afectos, mis ideas, mis recuerdos, mis expectativas, mis proyectos. Suelta. Y cuando sueltas todo, ¿qué queda? Lo único real es aquello que nunca podrás soltar. Todo lo que puedas soltar no es real. Con lo cual a mí me remite también a esta otra afirmación que yo creo que es válida, Lo que cambia no es real y lo real no cambia. ¿Qué es lo único que no cambia en mi vida? Pues solo la consciencia de ser. Eso es lo único real, y lo real es lo que somos. Lo que cambia no es real. Por más que nuestra mente y nuestras emociones y nuestro corazoncito se aferre mucho a ello, pero todo lo que cambia no es real. Yo hace unos años se me cayeron todas las creencias religiosas, y cuando se me cayeron yo era cura todavía, en ejercicio, y pasé un duelo duro estaba llorando dos sentimientos. Uno era el sentimiento de orfandad, yo que venía de una religión como la de Teresa de Jesús, ¿no? De una religiosidad y de una oración tan relacional, tan afectiva, tan intensa, etcétera, etcétera, y de pronto se han caído todas las creencias, se me ha caído Dios. Un sentimiento de orfandad que me tocó estar una noche entera llorando en una pequeña iglesia de un pueblo de Cataluña, de Barcelona, toda la noche llorando el sentimiento de orfandad, y junto con el sentimiento de orfandad, toda la noche llorando el sentimiento de culpabilidad. La culpabilidad de que Dios se me ha caído, de que Dios ha muerto para mí. ¡Jupe! Culpable nada menos que de la muerte de Dios en mi historia personal, ¿no? Y sin embargo, mientras yo lloraba el sentimiento de orfandad que me tomaba por dentro, de esto hace 12 años, y del sentimiento de culpabilidad, en mi interior había una certeza inconmovible que sabía que era lo que tenía que hacer.
Pero emocionalmente eso no me quitaba el sufrimiento, no me quitaba el duelo. El duelo hay que pasarlo porque se mueve en el campo de las emociones, ¿no? Pero la certeza era la otra. ¿Y la certeza cuál era? La certeza es de que lo que yo soy, lo realmente real, es lo que no cambia. Todo lo que puede cambiar no es real. Y decía esto porque ahí cayeron todas mis creencias. Entre los distintos factores que hicieron caer mis creencias, uno evidentemente, luego si hay tiempo contaría algo, si sale, fue pues, algo que se me regaló vivir, que fue totalmente sorprendente, sorpresivo, y fue una comprensión en el sentido que utilizo aquí la palabra comprensión. Y otro factor que me hizo abandonar las creencias fue darme cuenta, no sin un cierto humor, que las creencias se mantenían mientras yo creía en ellas. Digo, uy, esto tiene truco. ¿Qué valor tiene una creencia que para que sea real para mí necesito creer en ella? ¿Qué valor tiene una creencia que cuando yo le retiro mi adhesión, la creencia se cae? Eso lo que me revelaba era que las creencias eran objetos, construcciones mentales, para mí importantes, pero para mí importantes porque yo había decidido creer en ellas. Y cuando yo le retiraba mi adhesión, la creencia caía. Y cuando caían y cayeron todas las creencias, como en aquel momento que se me regaló vivir, cuando todas las creencias desaparecieron por completo, ¿quedaba algo? Quedaba aquello que no se puede nombrar. La nada de San Juan de la Cruz. Quedaba la pura conciencia de ser. Lo único real, ¿no? Así lo vivo yo. Así lo vivo yo. No siempre, a veces me despisto, me equivoco y hago tonterías. Entonces, ¿qué es lo que poseemos? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que poseemos? El rico dice, poseo dinero. El otro dice, poseo una casa. El otro dice, ¿qué es lo que poseemos? Nada. Nada. Afortunadamente. Y entonces los sabios, también Jesús de Nazaret, tenían toda la razón del mundo. ¿Os acordáis de aquella parábola de Jesús? ¡Necio! Necio significa ignorante, el que no sabe. O sea, no es un insulto. Necio, has hecho una gran cosecha, tienes los graneros llenos, dices, ya tengo de todo, puedo dedicarme a la buena vida. Te van a pedir tu alma esta noche. ¿Qué va a pasar con todo? ¿Qué es tuyo? No tienes nada. Y entonces conectamos con una de las palabras claves de toda la espiritualidad, también cristiana, que es la palabra desapropiación. No tienes nada. Todo lo que crees tener es solo también una ficción que te hace girar en torno a tu ego y a su mecanismo de apropiación. Pero lo que eres... ¿Y por qué no necesitamos tener nada? Entendedme bien, ¿eh? Hablando de nivel absoluto, como creo que tú lo nombras. Luego necesitamos tener... Pues yo esto, por ejemplo, porque sin esto no podríamos ver aquello, etcétera, etcétera. Pero no me refiero a este tener, a utilizar cosas, sino a tener como algo con lo que yo me identifico. ¿Por qué no necesitamos tener nada? Y esta es la buena noticia, ¿eh? Porque somos plenitud. Y si tú eres plenitud, ¿qué necesidad tienes de tener nada? Pero mientras no vivamos la certeza de que somos plenitud, nunca tendremos bastante. Tengamos lo que tengamos. Un gran filósofo, Kant, decía una vez, dadle a un ser humano todo lo que os pida y un poco más, y al minuto siguiente os dirá, esto no es todo. Porque el ego es insaciable. Tú puedes tener, pero nunca tienes bastante. Más. Mientras la persona esté identificada con su yo, nunca podrá dejar de tener y de buscar tener. Solo la comprensión, y volvemos de nuevo a la palabra mágica, el sentido genuino, solo la comprensión, cuando comprendes que eres plenitud, te permite vivir la desapropiación. En esa frase de que somos plenitud, realmente parece una frase nihilista, en el sentido de que si somos plenitud, ¿para qué necesitamos ser? Que somos plenitud, yo no tengo ninguna duda, y hablo solo en primera persona, con lo cual no quiero que nadie me crea. Y veo que los sabios han coincidido en esa afirmación con diferentes lenguajes. Cuando Jesús de Nazaret dice, el Padre y yo somos uno, ¿qué está diciendo? Cuando Jesús de Nazaret dice, yo soy la vida es sinónimo de plenitud. Sí, pero dejando esas figuras históricas extensas, para nosotros en concreto, si somos plenitud, ¿para qué necesitamos? Para. ¿Por qué vas a dejar de lado esas figuras? Lo que te estoy diciendo es que cuando Jesús dice, yo soy la vida,
Eso lo podemos decir absolutamente todos nosotros, sin ninguna excepción. Y cuando Jesús dice el Padre y yo somos uno, eso lo podemos decir, es decir, Jesús no está presumiendo de algo que es Él para que nosotros lo pongamos en una peana y lo adoremos. Jesús está diciendo, como en un espejo precioso, lo que somos todos. Y ahí nos reconocemos todos. Otra cosa es que lo hayamos visto o no, que lo comprendamos a ese nivel vivencial o no, pero eso es todo. Quiero decir con esto que cuando tú dices que eres plenitud, la pregunta que acabas de hacer nunca aparecerá, porque esa pregunta nace de la mente. ¿Te acuerdas que antes yo decía, todo depende de la respuesta que yo dé a quién soy yo? Si yo por un lado, y entonces entramos en cortocircuitos peligrosos, si yo por un lado, mi mente, aunque sea inconscientemente, me dice, yo soy Enrique, que tengo una tarea en este mundo, cosas que hace y de pronto vengo a esta charla y escucho, yo soy plenitud, pero yo sigo pensando que soy Enrique, y yo diré, pero si soy Enrique, entonces ¿qué coño hago yo aquí? Esos son cortocircuitos. Sitúate en quien tú... ¿Cómo es tu nombre? Ramón. Sitúate en quien tú eres, Ramón. No en la personita que crees ser, no en el relato que tu mente tiene acerca de Ramón, no en tu personalidad. Sitúate en tu verdadera identidad. Me parece que si te sitúas ahí, esa pregunta nunca te la plantearás. Perdona, yo estoy planteando la pregunta no en un caso particular, la estoy planteando como un universal. Estábamos hablando es precisamente del corolario de esa frase con la cual has terminado tu primera parte. No sé qué soy y no sé para qué soy. No, yo no he dicho no sé para qué soy. Si no sé qué soy, tampoco puedo saber para qué soy. Claro que lo sabes. ¿O por qué soy? Claro que lo sabes, pero vuelves a preguntártelo desde la mente y tu mente no sabe para qué eres. Lo vuelves a preguntar desde el yo. Cuando tú tienes comprensión de qué eres, esa pregunta caerá por su propio peso, porque entonces el sujeto de tu vida, como en el caso de Jesús de Nazaret y de todos los sabios, el sujeto de tu vida no será Ramón, que tiene que pensar qué hace, será la misma vida la que en ti hará lo que la vida tenga que hacer, igual que en ti, en mí y en cualquier ser humano. Bueno, la pregunta yo te la hago en el contexto, por ejemplo, de la imagen de David Bohm de todos los eventos como funciones de onda, como remolinos en el cauce de un río. Entonces, uno de esos remolinos se pregunta, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Por qué ese remolino tiene que tener autoconciencia y tiene que tener reflexividad? ¿Alguna razón debe de haber? Sí. Y esa es la razón por la cual estamos buscando continuamente una respuesta. Esa es la pregunta a la cual estamos buscando una respuesta y que a mí me parece que de esa frase se deduce que no tenemos respuesta. Estamos buscando respuesta hasta que comprendamos quiénes somos. La persona que comprende quién es no busca más, porque sabe que es plenitud. Entonces, cuando una persona sabe que es plenitud, mira, mientras una persona cree que es su yo, estará toda su vida haciendo cosas, creyendo perseguir lo que tiene que ser, lo que tiene que hacer, lo que tiene que lograr. Es todo marcado por la ansiedad de qué tengo que. Cuando la persona se comprende como plenitud, la acción, que será 1000 veces más creativa que en el otro caso, la acción no la vivirá para completarse. No la vivirá para saber qué tiene que conseguir. La acción la vivirá como una expresión de lo que es. Es igual que si yo lleno este jarro de agua hasta arriba, el vaso lleno de agua rebasará y el agua fluirá. Cuando la persona vive la comprensión de lo que es, la acción pasará a través de esa persona como expresión de lo que somos, ¿no? Ahora que tú me digas, pero mi mente tiene necesidad de comprender por qué somos seres racionales, por qué la consciencia se hace autoconsciente en nosotros. Bien, son preguntas legítimas del campo de la filosofía o de la ciencia, es verdad. Incluso podemos tener una respuesta, podemos ver, tal como yo lo veo, que hay una evolución de la consciencia, hablando desde nuestra perspectiva, desde el origen, y que esa consciencia se va haciendo cada vez más compleja, lo cual implica también cerebritos más complejos, hasta que la consciencia que estaba ya en los vegetales, ¿no?, en el origen, en el Big Bang, esa consciencia empieza a hacerse autoconsciente en el ser humano. Pero que la consciencia en mí se empiece a hacer autoconsciente no significa que yo sea este ser humano que se cree autoconsciente. Yo, igual que tú, igual que los electrones, igual que las plantas, igual que los animalitos, todo es consciencia.
en diferentes niveles de intensidad según donde nos encontramos, ¿no? Pero vuelvo a decirte, Ramón, por si te interesa investigar, ¿no? Todas las preguntas que tú te hagas, sean del tipo que sean, son deudoras de una pregunta que casi nunca hacemos consciente. ¿Quién se pregunta eso? ¿Quién se pregunta eso? Porque si yo me lo pregunto desde el yo, desde la mente, pues claro, iré por los derroteros que vaya. Pero si yo cuando me pregunto eso estoy en conexión con mi verdadera identidad, me quedaré sorprendido de lo que brota de ahí, ¿no? Y después de eso, ¿para qué vivir? Es otra pregunta que se plantea el yo. Claro, pero el yo es un sueño. Es igual que si tú me dijeras, yo anoche soñé con que me perseguía un tigre, ¿y para qué coño me tenía que perseguir un tigre? No, me he expresado seguramente con evidente torpeza. Verás, muy bien. cuando uno llega a entender, a vivir que lo real es la conciencia de ser, suponiendo que yo tenga ahora conciencia de ser y por tanto de plenitud, ¿cómo bajo a las fruslerías del vivir? No tiene. ¿Cómo es tu nombre? Ángel. Ya me toca bien. Encantado, Ángel. Igualmente. No tienes conciencia de ser, no tienes plenitud, porque la misma expresión tengo habla, sin hablarlo, sin nombrarlo, de un yo adornado de sus atributos. No, eres plenitud, eres conciencia de ser. Pero das un salto, a mi modo de ver, tal como yo te escucho, creo, das un salto luego al yo y desde el yo dice, a ver, yo Ángel, que tengo plenitud, ¿ahora para qué coño vivo? Ese salto es indebido. Sitúate en la plenitud que eres. Eso requiere tomar distancia de la mente. Y dicen que los sabios no tienen ninguna pregunta. ¿Sabéis por qué no tienen preguntas? No porque tengan las respuestas, sino porque las preguntas se han caído. Las preguntas son del yo, y no digo que en el nivel del yo no sean legítimas, todo lo que hemos hablado antes. Pero cuando tú comprendes que eres plenitud, ¿qué pregunta te queda? ¿Qué hago después? ¿Y te crees que las fruslerías estas que tú nombras van a quedar desatendidas? ¿Te crees que tu vida va a ser de menor, entre comillas, todo, de menor calidad que antes? ¿Te crees? Al revés, al revés. Pero además de una forma preciosa, porque mientras yo estoy identificado, y esto lo noto en mi vida, en los días y en los momentos y en los ratos que yo estoy identificado como yo, vivo apropiándome, aunque sean de cosas muy sublimes, apropiándome. En los momentos, días y ratos en que estoy en conexión consciente con mi verdadera identidad, viviendo no en un estado mental, sino en un estado de presencia, es un fluir que no viva nada más que admiración y gratitud. No hay ninguna apropiación ahí. Es todo fluir, es fluir. Fluir. Por eso digo que las preguntas no es que no tengan respuesta, es que cuando te sitúas en el nivel de consciencia, en el estado de presencia, se disuelven todas. Igual que las preguntas del sueño de anoche, cuando yo despierto, se han disuelto todas. Las preguntas se disuelven cuando cambiamos de nivel de consciencia, cuando cambiamos de estado de consciencia. Te lo prefiero. Es que quiero quedarme ahí nada más. ¿Dónde? Ahí, en la conciencia de plenitud, en la conciencia de ser. Me quiero quedar. ¿Y quién te lo impide? Pues... iba a decirlo de una manera más grosera. Tengo que ir a la compra, que tengo... ¿Quién te ha dicho que no tienes que ir a la compra? Escúchame. No, digo, me quiero quedar en... Escucha, Pero tengo que... ese pajarito que está por ahí cantando, ese pajarito es pura consciencia. No autoconsciente, como en el caso creemos los humanos, es pura consciencia. Ese pajarito sigue comiendo gusanitos, sigue haciendo el nido, sigue poniendo huevos si es hembra, sigue cantando. ¿Dónde está el problema? Harás lo mismo que hacías antes, solo que lo harás desde una consciencia nueva, desde una mayor comprensión y por tanto de una gran desapropiación. Por tanto, desde una libertad inaudita, harás lo mismo que antes y mucho mejor hecho. Aunque sea ir a la compra.